Varios de ustedes ya están formando parte del Programa Internacional de Posgrado para Docentes de América Latina Digital. Bienvenidos nuevamente, nos encanta tenerlos dentro de este equipo de trabajo que nos estamos constituyendo a partir de hoy. Dentro de este seminario vamos a tener mensualmente una videoconferencia con expertos internacionales. En el día de hoy nos acompaña el doctor Claudio Rama. Bienvenido, doctor. Él es doctor en educación, doctor en derecho, tiene 4 postdoctorados. Es un universitólogo uruguayo con gran experiencia en educación superior latinoamericana. Fue director del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, CARIESAL, en México, entre los años 2001 y 2006. Desde el año 2006 es el director del Observatorio de Educación Virtual de América Latina y el Caribe. Es investigador del programa doctoral en educación de la Universidad de la Empresa. Fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa. Fue rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, aquí en Ecuador, por designación del presidente Correa, propuesta de una terna del Consejo Académico de la institución. Tiene más de 25 libros sobre distintos temas de educación superior y actualmente es consejero del Grupo de Universidades y Turismo en América Latina. Nos trae hoy como tema de debate el camino de los posgrados y la educación a distancia. Gracias. Buenos días a todos, es un gusto, es una oportunidad de reflexionar, de analizar de lo que son los caminos y los escenarios de los posgrados que ustedes están empezando, que ustedes están recorriendo, que de alguna forma es un ciclo universitario diferenciado, distinto, que amerita, y la selección que hizo Auge a efecto de escoger el tema es absolutamente pertinente. En tanto, nosotros tenemos en general una visión de que la educación universitaria y la educación de posgrado es como si fuera lo mismo. Lo que nosotros vamos a mostrar es la fuerte diferenciación que estos escenarios tienen en términos de mercado de trabajo, en términos de posibilidades salariales, en términos de conocimiento, de competencia, de perfiles de ingreso, de perfiles de salida, y de alguna forma explicar un poco estas características y al mismo tiempo dotarnos de mayores competencias a ustedes a efecto de comprender mejor el ciclo que estamos instalados y al mismo tiempo también posibilitarnos a un nivel de formación en esto que es hoy el ciclo superior de la educación. Digamos, si antes la educación superior terminaba en el ciclo de la universidad de grado, hoy lo que vamos a reflexionar es que la educación de grado es cada vez más un bachillerato, una educación media, y que la educación superior, el punto máximo, es el posgrado. Bueno, quisiera empezar ya con la primera lámina, muy rápidamente marcaré este escenario. Lo que está aconteciendo es que el enorme nivel de crecimiento del conocimiento, de técnica, de teoría, de axiomas, está en la primera lámina, el conjunto de expansiones del conocimiento es la base que están conformando el ciclo de posgrado. Cuando en 1800, en 1700 se crecieron los conocimientos, apareció la universidad como ciclo universitario. Ahora, el ciclo universitario es un ciclo derivado de la expansión de estos nuevos conocimientos. En el segundo ámbito que nos interesa remarcar, que vamos a profundizar, es que este ciclo se caracteriza por una educación especializada. O sea, vamos a analizar de cómo la educación de grado es una educación básica en un campo de conocimiento, mientras que el posgrado es una educación o un conocimiento especializado en ese campo disciplinario. O sea, estudias economía como carrera y después en posgrado haces un posgrado en tributario. Estudias la carrera de médico, de formación general, y después haces cardiología como especialista. Y así muchos desarrollos, vamos a ver que los posgrados, por su complejidad, son una formación especializada. Así como podríamos decir que la primaria es una formación
básica, la secundaria de competencias básicas transversales, la educación superior universitaria es también un relativo nivel básico, en este caso, básico en un campo de conocimiento. Pero este escenario muestra una sociedad que está requiriendo especialización. Por lo tanto, el posgrado es una expresión de una nueva demanda que requiere competencias especializadas, un nuevo nivel universitario que efectivamente se construye posterior al grado universitario y finalmente es un nivel especializado. En este escenario, continuando, el posgrado, lo que queremos marcar, el segundo ámbito, es su relación con la sociedad de conocimiento. Digamos, la revolución industrial, la máquina, la cadena de montaje, todo lo que fue la tecnología de la revolución industrial, esos están asociados a la universidad. Y la revolución tecnológica actual está asociada a los posgrados. Digamos, si ustedes quieren, digamos, gestionar o dirigir o organizar, digamos, una carretera o hacer un puente, supongamos un ingeniero, él necesita un título de grado, porque son un conjunto de competencias que requiere ese conocimiento. Pero si lo que quieren es, por ejemplo, dirigir una planta nuclear, ya no te sirve. ¿Correcto? O sea que, digamos, el conjunto de conocimientos que caracterizaron a la sociedad industrial durante estos casi 100 años, esos son los que se expresan en las competencias, los conocimientos, las habilidades del grado. El posgrado son los escenarios de los conocimientos nuevos, de los procesos productivos nuevos. O sea, casi todas las cosas que en la sociedad contemporánea son fronterizas, lo llamo fronterizo porque no son temas digitales, ¿correcto? Fronterizo es la medicina especializada, fronterizo es la educación virtual, son temas fronterizos nuevos. Eso, las competencias básicas del grado no son las mejores para su manejo, su gestión, su capacidad de poder instrumentar. Y eso tiene claro que ver, porque el conjunto de conocimientos nuevos son los que están en el posgrado. Este escenario, de alguna forma, nos va a ir marcando algunos ejes de lo que queremos reflexionar de lo que es el sector universitario. Ahí, en el siguiente escenario, lo que queremos marcar es: el posgrado es un sector de creciente expansión de la sociedad comercial. Es un resultado del aumento del conocimiento. Entonces, hace como en el siglo XV el conocimiento terminaba en la educación media y apareció en la universidad. Ahora el conocimiento no termina en la universidad, sino que termina en el mundo. Cuanto más conocimiento tiene el mundo, las formas, las estructuras para crear, transferir, crear esas competencias hacia las personas requieren un ciclo. Vamos a ver un elemento central que se asocia mucho a lo que ustedes están empezando a estudiar, que es el posgrado tiende a tener un componente internacional. ¿Correcto? El componente internacional del posgrado, la armonización internacional, ¿correcto?, es una de las características. Miren, cuando ustedes entran en la educación primaria, el primer día, en materia de aprendizaje, van a aprender el himno nacional, el alfabeto, los conocimientos básicos que en general son nacionales. Cuando tú estás avanzando más en la pirámide del conocimiento, los conocimientos se tornan internacionales. Entonces, lo que queremos decir es que, en general, la formación educativa va pasando de niveles más de temas nacionales, de problemas nacionales, de reflexiones nacionales, a temas más internacionales. ¿Correcto? O sea, si ustedes están haciendo, supongamos, unos estudios en meteorología, cuanto más se especializan, estos temas no son nacionales, son internacionales. ¿Correcto? O sea que, en general, la especialización es un carácter internacional. ¿Correcto? Cuando estás en un nicho de conocimiento muy sofisticado y especializado, este tiende a ser internacional. Vamos a mostrar que los posgrados son una formación crecientemente internacional. Hay otro elemento importante en esta materia que tiene que ver con el rol de los posgrados en la reserva del mercado.
Digamos, la educación universitaria, la certificación, la titulación, es lo que permite ejercer un determinado espacio laboral, tiene un determinado monopolio. Tú no puedes ser profesor si no tienes un certificado como profesor. O sea, los títulos cumplen una función de permitir que usted se dote de un conocimiento y al mismo tiempo garantizar un relativo monopolio del mercado. No pueden venir a competir otros. Bueno, lo que de alguna forma es necesario recalcar que cada vez los monopolios laborales están asociados al poder. Digamos, la legislación ecuatoriana muy clara, el reglamento régimen académico y la ley orgánica de educación superior claramente dispone que se necesita maestría para el ejercicio de determinados cargos de la función docente universitaria. ¿Esto qué significa? Que el monopolio para poder ejercer o el requisito para poder ejercer ese trabajo está asociado a una certificación. Pero bueno, eso es nuevo en el sector educativo. Pero digo, algún día podría ser que alguien pudiera hacer una cirugía sin tener su especialización médica. Cirugía, obviamente. Y cada vez vamos a ver que puede hacer cirugía, pero no torácica. Para torácica se requiere una subespecialización de cirugía torácica. Y así el sistema va reservando el monopolio de un ejercicio laboral a una determinada certificación. En la medida que el conocimiento expande, lo que estamos viendo es, no es solo un tema de saberes más del posgrado, sino también del monopolio laboral, ¿correcto? Y ese escenario. Finalmente, también es necesario recalcar que lo que está pasando es también un tema de competencia. O sea, ¿cuántos universitarios hay en el mundo? Solo en América Latina tenemos 25 millones. Se gradúan casi 3 millones de profesionales por año. Y además, con las modalidades de educación a distancia, con las modalidades más eficientes de la gestión, con la política pública, la gente inclusive se lo más rápido. Inclusive, hay más mujeres y las mujeres se están graduando más rápido que nosotros. Entonces, eso tiende a haber una sobreoferta de profesionales. Entonces, el posgrado es el mecanismo que hace la gente, que hacemos todos, a efecto de, ante una sobreoferta de profesionales, lograr mejorar los salarios y la posición de mercado gracias a los estudios de posgrado. No solo a los estudios, a la certificación. ¿Correcto? De alguna forma, lo que queremos decir es que los posgrados, desde el lado de las personas, es el mecanismo para lograr aumentar los salarios. Porque lo que está pasando, vamos a analizarlo, es a medida que hay más profesionales, caen los salarios. Imagínate, claro, si tú en un pueblo tienes un solo médico, ¿cuánto gana ese médico? Mucho más que si en el pueblo hay 100 médicos. En la medida que estamos una sobreoferta de profesionales, que más gente quiere estudiar, obviamente hay un escenario de orientación hacia los estudiantes. Claramente, los últimos puntos que podemos marcar es la complejidad de tarea. Hoy no puedes hacer un conjunto de tareas, de trabajo, sin un conocimiento especializado en eso. ¿Correcto? O sea, patina. Entonces, no que uno patina en el sentido de que no puede, porque no tiene la capacidad intelectual, no, porque lo que requiere es un conocimiento a nivel de hora. ¿Correcto? Y eso tiene varios ciclos. ¿Correcto? Vamos a ver los ciclos de especialización, maestría, doctorado, qué significan cada uno. ¿Correcto? Y de alguna forma también, finalmente, el requisito de los posgrados es muchas veces las exigencias de las agencias de acreditación. En el ámbito académico, ¿correcto? Empieza a haber un conjunto de exigencias. Pero además de esto, hay un escenario a recalcar que está dado por el carácter de la depreciación del conocimiento, que es el problema de que el conocimiento, hay un escenario que tiene que ver con una variable muy compleja, que es la depreciación del conocimiento. Digamos, todos sabemos que si compras un vehículo, el vehículo se va deteriorando, se va depreciando, vale menos, se gasta, se deteriora. Este escenario es un escenario que tiene todo activo se deprecia. Bueno, lo que ha ido irrumpiendo en los últimos años es una comprensión de que el conocimiento también sufre un proceso de depreciación. No es lo mismo como se deprecia un vehículo, un activo
tangible de cómo se desprecia un intangible. Digamos, cuando una persona creía o sostenía o sabía o le habían enseñado que el mundo era el mundo de Ptolomeo, el mundo plano. Bueno, ese conocimiento era verdad. Lo que pasa es que se despreció. ¿Por qué se desprecia? Porque irrumpe un nuevo concepto. La capacidad de expresar, de moverse, de responder, de analizar, de comparar, no es lo mismo si tú tienes 20, 30, 40 o 50. Mucha gente dice, por ejemplo, que los matemáticos brillantes son a los 20 años, que puede ser más complejo. Aprender idiomas es más complejo, porque efectivamente uno. Por diversos motivos, sea por el espacio físico, sea porque aparecen nuevos conocimientos, nosotros estamos sujetos en este nuevo mundo a una actualización permanente de nuestro contenido. O sea, estudiaste un software para hacer las tablas, era Lotus hace 20 años, y ahora es Excel, y ya Excel, la versión tal no te sirve, sino tienes que dar versiones nuevas. Y en eso permanentemente estamos actualizando. O sea, la sociedad es compleja, cambia, se renueva, y eso hace que el conocimiento se tenga que actualizar. Bueno, eso mismo es parte del cenar de posgrado. Lo que empieza a pasar es que todo el conjunto de conocimiento que nosotros tenemos puestos en nuestra estructura intelectual, pero se va depreciando, digamos. Nosotros tenemos, supongamos, que nuestra cabeza tenga 1 litro de conocimiento. Tenemos esa metáfora, 1 litro de conocimiento. Bueno, lo que tenemos es un agujerito, esa botella de conocimiento, que gotea 2 gotitas por oración. Esas gotitas son porque creíamos una cosa, que Colón había llegado de tal forma y ya no es así, se apareció tal cosa. Creíamos que tal teoría era vigente y ahora ya no. Creíamos que la órbita espacial había tal cosa y ahora es tal otra. Plutón ahora ya no es un planeta, es un cometa y así. Todos los días cambian y aparecen cosas nuevas. Entonces, gotea, podríamos decir con ese parangón de la botella de agua, se gotea para mantener nuestro stock de capital intelectual y cultural. Nosotros tenemos que ir metiendo tanta agua, al menos la misma de la que se va depreciando. ¿Correcto? Es como que si todos los días se nos borrara una neurona, perdiéramos una sinapsis, tuviéramos una verdad que creíamos que ya no es verdad y necesitamos actualizar. Entonces, el posgrado tiene otra función adicional y complementaria, que es muchas cosas que tú creías que eran verdad, que eran paradigmas, eran teorías, axiomas, pertinentes, hoy ya no son. Y el posgrado permite un escenario. Pero este elemento tiene que ver con un tema también de productividad y salarios. La productividad o los salarios tiene que ver con el stock de capital educativo que tú tienes. Si ese stock se va goteando y se va perdiendo, lo que vemos muchas veces es la caída de los salarios, la caída de la productividad. Y la educación lo que hace es ayuda a renovar lo que se está depreciando y aumentar. O sea, es lo mismo que un vehículo. Si tú no le colocas al vehículo lo mínimo una inversión por año en mantenimiento, el vehículo baja de valor. Y entonces un día vas y dices, bueno, pero yo lo compré a $10,000, lo siento, pero ese coche ahora le voy a hacer. Se lo compramos así. Bueno, la teoría de capital humano de la década del 60 va mostrando que nuestro stock de conocimiento es un capital tangible que nosotros tenemos. Si ese capital no lo renovamos, se deprecia, y en esa medida el valor que tiene es un valor cada vez menor. El elemento adicional que quiero marcar tiene que ver con cómo la educación superior va transformando la dinámica de todo el sistema universitario. El sistema universitario funciona sobre un escenario de los conocimientos y funciona sobre algo que en la década del 50 se llamó la taxonomía de Bloch. ¿Qué significa la taxonomía? La taxonomía de Bloch, que fue un estudioso, que ordenó los conocimientos. ¿Cuáles son los primeros niveles de conocimiento? Describir, ver, informarse, por esto el dato. A medida que los conocimientos avanzan, se van haciendo más complejos.
Entonces, Bloom armó una taxonomía en la cual en el nivel superior lo más alto es analizar, comparar. Los niveles intermedios son describir, comprender, razonar, y los niveles más inferiores son simplemente describir, ver el dato. El posgrado, a la medida que uno avanza, tiene una competencia de capacidad de analizar, de comparar, de sistematizar. Y en eso es importante un elemento que refería en el comentario anterior, que el posgrado por eso tiende a ser internacional. Porque cuanto más internacional tú comparas, te permite ver todos los escenarios. O sea, todo eso nos va conformando lo que de alguna forma llamamos el escenario del posgrado de un ciclo superior. El grado universitario es una formación media hoy, es un commodity, es un conocimiento básico y transversal, y cada vez el posgrado se transforma en el ciclo superior. ¿Correcto? O sea que si hace en 1900 era muy famoso una obra de teatro que se llamaba Mi hijo el doctor, porque era la única solución para mejorar las condiciones que el hijo fuera profesional. Hoy podríamos decir, mi hijo el postdoctorado, el posgraduado, el que tiene un posgrado. O sea, la solución que en 1900 empezó a ser la universitarización, los estudios universitarios, hoy en la perspectiva de la persona es el posgrado, ¿correcto? Digamos, si uno hiciera un análisis sociológico de cuáles son las oportunidades que la gente está haciendo para mejorar su vida. Digamos, la migración, irse a otro país es un mecanismo para migrar. Irse del campo a la ciudad es un mecanismo para lo que llamamos estrategia de sobrevivencia de la familia. Conseguir un empleo público, durante mucho tiempo el empleo público era estrategia de sobrevivencia, la sindicalización, la democratización. En este siglo, la estrategia más desarrollada para mejorar las condiciones ha sido la educación. La educación es la palanca que permite mejores condiciones a la familia. El grado universitario es enorme en todo el mundo, es enorme en América Latina, en el cual en pocos años había un solo médico en el pueblo y de ahí 100 médicos. Esto es un tema del siglo XX. O sea, cuando había manifestaciones y luchas estudiantiles en América Latina en 1968, eran apenas 1.7 millones de estudiantes en toda la región, nada. Y armaron. Bueno, desde ese momento en adelante, los sistemas universitarios están creciendo a tasas del 4 y 5% anual. No hay nada en el mundo, nada, que esté creciendo en términos permanentes durante los últimos 40 años a esas tasas de crecimiento. Nada. O sea, nosotros estamos en un escenario de cual ya hoy nosotros tenemos 27 millones de estudiantes en América Latina en 2015, cuando en el año 75 eran apenas 1.5 millones. O sea, entonces, esto nos va mostrando el aumento de la productividad se asocia a los tipos. Se asocia a que los mercados laborales cada vez son más profesionales. Antes, en un mercado laboral del 100% de la población económicamente activa, el 2 o el 3% o el 1% tenían títulos universitarios. Hoy, en un mercado laboral, en República Dominicana, el 19% de la gente tiene títulos universitarios. O sea, tú estás teniendo un mercado laboral que mejora, que se innova, que tiene más productividad, que tiene más eficiencia, porque hay más profesionales en el mercado. O sea, los mercados laborales están transformándose en una velocidad tan grande y eso hace la caída de los retornos y los salarios. Entonces, lo que estamos viendo es que el posgrado crece a medida que los sistemas se masifican. Sistemas que no van a expandir, sistemas que se masifican muy lento, recién están empezando el escenario del posgrado. O sea, si uno visualiza la matrícula de Ecuador, una matrícula importante, en estos años ha estado más estancada,
es una matrícula que ya empieza a mostrar una demanda de estudios de posgrado. Normalmente, hoy la matrícula de educación superior es apenas de posgrado, es apenas el 10% acá en América Latina. En los países centrales no hay casi, digamos que no hay, más del 50% de la gente hace título. Inclusive, para ingresar al mercado de trabajo es el requisito obligatorio. ¿Correcto? Y esta es la gran reforma que está llevando el mundo. La gran reforma universitaria que está haciendo el mundo es que para entrar al mercado de trabajo, para poder desarrollarse los profesionales, tenían 4 años de estudio. Antes entraban a trabajar en la clase. Después pasaron a los 5, y ahora lo que tienen es 4 de grado más 2 de maestría. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Correcto? O sea, esta es la tendencia del mundo. El que la entienda rápido va a tener más caminos. Pero este escenario también nos va mostrando una lógica muy rápida, que es que a medida que la educación de grado es gratuita, la educación de posgrado es una educación de pago, porque se relaciona muy directamente con los beneficios de la vida. ¿Correcto? O sea que a medida que la persona tiene un escenario muy asociado a los beneficios de los estudios, aumenta el carácter de pago. También queremos marcar es el escenario de que tiene una función educativa distinta. O sea, este es un tema para que les quede analizar la lámina. La función de la educación de grado y la función de la educación de posgrado, los componentes y las características son diferenciados. ¿Correcto? O sea que la educación de posgrado no solo es un ciclo cognitivo, epistemológico o de mercado de trabajo distinto, sino la forma en la cual se organiza, los costos, las estructuras, las tendencias, son diferenciadas. Digamos, en el posgrado tú tienes que tener profesores especializados. ¿Correcto? Te requieren que para poder tener un profesor de maestría, tú tienes que tener doctorado. ¿Correcto? El posgrado tiende a ser internacional, por lo tanto tiende a tener profesores internacionales. El posgrado tiende a la educación virtual, por lo tanto tiene más complejidades tecnológicas, como estamos viendo en este proceso. O sea, el posgrado no solo es un conocimiento distinto, un ciclo distinto, sino que toda la problemática, la gestión, los costos, la forma de organizarlo, las tareas, las estructuras, los perfiles de egresos son diferentes. Y esto muchas veces hace cuesta a la gente que no entiende los cambios en su vida. Por esto, las formas nuevas de adquirir el conocimiento, la forma de construcción de los grupos escolares, los temas de los desafíos de cómo se estructuran las tareas y las responsabilidades son totalmente distintos. Por esto, el posgrado tiene tesis, el grado ya desapareció la tesis. ¿Correcto? Hay en ese sentido una transformación. Y bueno, en parte, lo que está aconteciendo también en Ecuador, con todo el régimen de la Ley 9 de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico, las transformaciones que estamos viendo también en los diversos países de América Latina, en sus legislaciones, nos van mostrando que el posgrado tiende a la acreditación, tiende a la internacionalización, tiende a alguna manera. Y en eso, lo que estamos refiriendo es que tiene estructuras curriculares diferenciadas y propias. O sea, lo que queremos marcar es estructuras curriculares diferenciadas. ¿Correcto? O sea, no es lo mismo la forma de abordaje del conocimiento que hay en la educación de grado, obviamente en la educación presencial, que el escenario del posgrado. El posgrado es más informal, más desestructurado, es más determinante el volumen de trabajo, la dedicación al autoaprendizaje y menos determinante los niveles de formación. Por eso muchas veces la estructura de la educación de posgrado con apoyo de escenarios virtuales es una conferencia presencial, una clase y mucho más el apoyo en el autoaprendizaje mayor. Y por lo tanto, también porque tiene una maduración mayor y la gente es mucho más madura con la formación particular. Por esto, los posgrados están en las áreas de asociación a lo nuevo, ¿correcto? O sea, porque es un conocimiento especializado, ¿correcto? Y, sin lugar a duda, también lo que vamos a ver es que el ciclo de posgrado es un ciclo con varios niveles. Todo el grado universitario es un solo grado, la carrera. Casi ya no hay títulos intermedios muchos.
En el caso del posgrado, empieza una discusión de la maestría, el doctorado, la especialización, los títulos, las especializaciones médicas, el postdoctorado. Empieza a tener una enorme complejidad porque es un ciclo altamente diferenciado, estratificado y mucho más complejo. ¿Correcto? Bueno, finalmente sigamos el elemento que quería marcar, que es el carácter internacional del posgrado. O sea, y esto es un elemento bien importante. ¿Por qué el posgrado es internacional? Si ustedes quieren estudiar, supongamos, derecho espacial, el derecho espacial es un campo disciplinario importantísimo. ¿Cuánta gente puede trabajar en derecho espacial? Muy poca. Lo conozco porque yo fui una vez director de un canal de televisión y el espacio geoorbital de Uruguay estaba siendo ocupado por un satélite canadiense. Los espacios geoorbitantes los asignan los organismos mundiales, la Organización Mundial de las Telecomunicaciones. Uruguay nunca va a tener un satélite, ni tenía, y bueno, los canadienses pusieron su satélite ahí. No sé cómo nos enteramos. Y yo dije, ¿quién sabe de este tema para hacer la acción legal, para ver si le sacamos plata, algún beneficio? Bueno, es imposible que Uruguay tuviera un posgrado en Derecho Espacial. Pero al mismo tiempo hay un requerimiento potencial de mercado de trabajo para las personas. Entonces, eso va haciendo que en la medida que los campos son especializados, se tornan internacionales y al mismo tiempo se tornan crecientemente distintos. O sea, si tú quieres hacer, digamos, para decir el campo en medicina, quieres establecer operaciones a nivel de Alzheimer o a nivel de la cabeza, eso es una subespecialización. Bueno, es imposible encontrar especialistas en esa materia que puedan hacer un curso presencial. Empieza a hacer un curso internacional. Pero también son campos tan pequeños que tampoco tienen potenciales estudiantes, clientes o equipos. O sea, esto nos va conformando un mundo con una tendencia a la división internacional del trabajo. ¿Correcto? O sea, hoy lo que estamos viendo es el escenario de una creciente internacionalización de las estructuras educativas, pero la que más se internacionaliza es el posgrado. Y cuanto más está avanzado, maestría y doctorado o postdoctorado, allí es mucho más internacional. Los profesores, los estudiantes, los currículos, los perfiles de ingreso, los perfiles de salida, los mercados laborales. Pero tener ese nivel de conocimiento, apagar un pozo petrolero, es un conocimiento muy especializado, muy sofisticado, y a medida que es sofisticado, su mercado de conocimiento más importante. Esa es la pirámide de grado, de maestría, de doctorado, de postdoctorado, y los ciclos que aparezcan infinitos. Porque si, aunque nosotros no sabemos qué va a pasar en un futuro, sí sabemos que el conocimiento se va a continuar expandiendo. ¿Correcto? O sea, esto es como el universo. Un día alguien dijo que se expandía y contraían, y ahora ya se sabe que se expande para siempre. No se entiende cómo, ni para dónde, ni nuestra cabeza da para entender, pero sabemos que se sigue expandiendo. Y lo que acontece en esta materia, efectivamente. Y en eso de la expansión, el tema es la asociación a la frontera del conocimiento. Digamos, el posgrado se caracteriza por donde están los nuevos conocimientos. Los conocimientos nuevos entran al sistema como posgrado. Entonces, en general, el posgrado, su basamento fundamental es su articulación a las nuevas ideas, a la investigación, ¿correcto? A las formas nuevas de pensar los problemas, a pensarlos interdisciplinariamente, a pensarlos globalmente. ¿Dónde está, supongamos, el campo de avance hoy en muchas áreas? Bueno, entre medicina e ingeniería, entre educación y tecnología, entre psicología y bioquímica. O sea, empiezan en campos de frontera entre campos disciplinarios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en general, lo que está expandiendo el mundo es el conocimiento. Lo que está transformando el mundo es el conocimiento.
Y esta transformación en general se hace en los programas. Se hace en los conocimientos especializados en esta materia. El último elemento a referir en este punto tiene que ver con el posgrado y el mundo del trabajo. Ya hice una referencia, una vuelta de síntesis de la primera etapa, que es el posgrado se asocia mucho más a un punto de trabajo y a un punto de competencias específicas. ¿Correcto? O sea, el posgrado es la puerta al mundo del trabajo. Y toda la reforma de Bolonia y las reformas universitarias en curso, su tema central es contribuir a una mayor articulación. Es obvio, si en el grado son competencias más básicas y transversales, en el posgrado es el que sabe apretar el tornillo. Siempre se dice, bueno, el ingeniero, ¿sabes? El ingeniero mira todo, viene, aprieta un botón y efectivamente te cobra un. Bueno, ¿de dónde está ese grado? En que él supo cuál es el botón. Pero además, porque todos los demás que estaban ahí, que llamaron al ingeniero, no sabían cuál botón apretar. Sabían competencias genéricas, sabían algunas cosas, pero este es el botón. O sea, el conocimiento especializado es al final el que llega a los mercados de trabajo mucho más precisos. ¿Correcto? Y eso hace, de alguna forma, el enfoque por competencia que tiene un posgrado, asociación de investigación, ¿correcto? Los mayores niveles de tal. Bueno, esta es la segunda fase que quisimos referir, de lo que son las características del posgrado, que tiene que ver con una visión general. Y vamos ahora a pasar a el escenario de las estructuras de posgrado. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que yo quiero mostrarles aquí es un elemento que muestra la importancia de los estudios de maestría, que lo que tenemos en América Latina es una, digamos, podríamos hacer una referencia que el posgrado es de las áreas que se está transformando más fuertemente. Y se están conformando estructuras, tendencias y ciclos muy ordenados a nivel internacional. Y América Latina en esa materia está retrasada. Y está retrasada y eso limita a las personas en su capacidad. Vamos a analizar cómo hay una tendencia a la convergencia internacional de los posgrados y las características aquí. ¿Correcto? Lo primero que podríamos marcar es cuando empieza la expansión del conocimiento en los 60, van a aparecer dos tipos de posgrados que son posgrados de especialización. O sea, el sistema universitario se caracterizaba por su especialización. Una especialización académica y una especialización política. Ese fue el modelo que se desarrolló en Europa y fue el modelo que se trajo a América Latina. El modelo de un primer año de especialización. Y lo que estamos aconteciendo hoy es que eso ya está desapareciendo y el modelo es maestría y doctorado. O sea, Europa, todo el modelo de Europa, Estados Unidos, se caracteriza en un ciclo de maestría y un ciclo de doctorado. Y el problema que tenemos en América Latina es que hay mucha especialización y tenemos un sistema de escalera de especialización, maestría y doctorado. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa ya del análisis teórico, es que hoy los estudios de especialización en América Latina se están haciendo. No conviene hacerlo. Y es una estructura que no está asociada a las tendencias internacionales. Por ejemplo, la tendencia internacional es maestría y doctorado. 2 pisos. ¿Correcto? O sea, lo que quiero mostrar es que el sistema que se está organizando se llama CINE, que es la Clasificación Internacional Normalizada de Educación. El CINE divide el sistema de posgrado, este nivel de posgrado que hemos estado analizando, en 2 niveles, el nivel 7 y el nivel 8. Anteriormente, para llegar al doctorado, tú podías realizar no estudios de maestría, sino directamente desde el grado. Hoy es imposible. La legislación ecuatoriana lo tiene. Pero la legislación ecuatoriana, como mucha legislación en América Latina, incorpora la especialización como escalón, ¿correcto?
a nivel internacional esos estudios no tienen homologación o correlato. O sea que si tú tienes una especialización en Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, la quieres poner para que te la homologuen en el espacio europeo, no existe, porque eso ya no existe. O sea, el sistema se caracteriza en dos niveles de requisitos que son maestría y doctorado. La maestría es el nivel 7, puede incluir especializaciones si solo los créditos se computan a efectos de la maestría. ¿Correcto? Esto es un egreso por tesis, corresponde a un nivel de 2 años en general académicamente el estudio. Son teóricos como nivel de formación, que pueden incluir la práctica, y forman en un ámbito especializado, tanto disciplinario como interdisciplinario. Este es el nivel 7, ¿correcto? Y el nivel 8 es el nivel de doctorado. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que lo que se está conformando en el ámbito del posgrado es una escalera que tiene 2 ciclos. Es como que si nosotros pensáramos en algunas carreras de grado, que hay un primer ciclo hasta que tienes el título intermedio y un segundo ciclo hasta que te gradúas. ¿Correcto? Eso ya no hay en la educación de grado, muy pocas salidas intermedias. El posgrado son 2 ciclos, pero es un solo posgrado, lo cual implica que se recomienda fuertemente a los estudiantes que inicien maestría que vayan proyectando su desarrollo, que es un escenario de maestría y doctorado. Cada vez es un elemento determinante. La maestría es el primer ciclo en el posgrado. Si bien la maestría tiene sus competencias y su nivel de certificación y su independencia, lo que es importante verlo es como el primer ciclo a nivel de posgrado. En ese sentido, es un escenario que va marcando y plantea lo que llamamos el 4+2, 4 años de grado, que puede ser más o menos variando la legislación, y 4 años correspondientes al 2 años correspondientes a la maestría. El siguiente es el doctorado, ¿correcto? El doctorado sí es de investigación, el doctorado sí es de alta especialización, el doctorado sí requiere tesis o publicación, mientras que en el caso de la maestría pueden tener práctica, un proyecto, un modelo, un conjunto de elementos diferentes. Ok, vamos ahora a nuestro último capítulo ya terminar, que es lo que estamos viendo en América Latina, que tiene que ver con la estructuración de los posgrados en América Latina. Correcto, nosotros estamos en América Latina entre una convergencia del modelo de 3 escalones, especialización, maestría y doctorado, y el modelo europeo de los posgrados. Esta lámina la tienen, que va mostrando este tema de que en América Latina tenemos especialización, maestría y doctorado, que en el mundo la tendencia es maestría y doctorado. Las causas del crecimiento que estamos teniendo de los posgrados en América Latina, para que puedan visualizar este nivel de expansión que hemos referido, y algunas láminas que van mostrando la importancia que están teniendo las maestrías y los doctorados en América Latina, así como el aumento de la actividad. ¿Correcto? Con esto lo que queríamos dejar remarcado es 3 elementos para comprender un poco eso. Uno, las características que tienen la significación de los posgrados en términos de conocimiento, en términos de su relación con las nuevas tendencias de transformación de la vida. Un segundo elemento, de las características diferenciadas que tienen los posgrados en términos de su forma curricular. Un tercer elemento de cuáles son las tendencias y los conflictos a nivel mundial. Básicamente América Latina tiene 3 escalones de especialización, maestría y doctorado, el mundo tiene 2, y la convergencia y los problemas que hay de homologación muy fuerte que estamos teniendo. Y el último, que América Latina está creciendo la maestría, está creciendo la oferta de profesional, y hay en este sentido una vez. Esos son los 4 elementos que quiero marcar. En el ámbito de los componentes, que también hicimos referencia, es el destaque de la educación a distancia y la educación virtual. ¿Por qué? Por la especialización que tiene, por el carácter internacional y por las nuevas estructuras curriculares que ustedes están integrados en este programa que
incorpora plenamente la virtualización. La virtualización que la estamos teniendo ya como estructura legal en muchos países de América Latina y es el formato en el cual vamos a ver que se van a desarrollar los posgrados en esto. Bueno, les quiero agradecer la atención y me pongo a vuestra disposición y a los amigos que están en la Comisión Internacional para las preguntas, las consideraciones y los comentarios que tengan a bien hacer a esta presentación de los posgrados en economía. Bueno, muchísimas gracias al doctor Claudio Rama, como siempre, una excelente disertación que nos pone a pensar sobre el camino que estamos iniciando con esta maestría y bueno, el reto que supone llegar a estos niveles. Tenemos, también les damos la bienvenida a todos nuestros cursantes e interesados virtuales que estamos a través de la plataforma teniendo contacto con ellos. Quisiera en este momento abrir el debate, la posibilidad de que ustedes puedan hacer algún tipo de pregunta, comentario, aclaratoria, aprovechando aquí la presencialidad de ustedes y la disposición de nuestro relator comentarista. ¿Alguno de ustedes tiene? Pero aquí se ve mucho de pH. ¿Qué tiene la diferencia? No, el pH es un doctorado. O sea, digamos, PhD, hay muchos PhD. Si uno se pone a divertirse, vas a ver que hay un PH mayúscula D minúscula. Hay otro que es PH minúscula D minúscula. Que tienen que ver con el de Alemania, tiene H mayúscula, y el de Estados Unidos tiene H minúscula. Correcto. Pero en general, esa es la palabra que se usa en el mundo anglosajón. Normalmente es doctorado. En algunas legislaciones de doctorado dice doctorado o PhD. ¿Correcto? O sea, el doctorado es el ciclo posterior a la maestría. La maestría es el primer ciclo y después viene el doctorado. Hay una discusión que tiene que ver también con dos tipos de doctorado. Un doctorado PhD que es filosófico, porque es filosófica y eso tiene que ver con un doctorado que tiene más teoría del conocimiento, epistemología e investigación. Otros doctorados son simplemente doctor. Por ejemplo, Harvard tiene Doctor in Education, que es doctor en educación. No tiene PhD, porque el PhD es más filosófico y más epistemológico. Pero en general, en América Latina los doctorados son iguales. Y hoy los doctorados en la región no están diferenciados entre de investigación o profesionalizada. Casi todos son de investigación, son PhD normal. Pero en todo caso, en el caso de Ecuador se llama mucho PhD, pero la palabra es doctor. El tema es que muchas veces en América Latina el doctor era el abogado o el doctor era el médico. O sea que la palabra doctor fue medio utilizada por quienes no tienen doctorado. Entonces, hay veces se pregunta doctor tal, no es doctor, es licenciado o abogado. Entonces, en el caso de la legislación de Ecuador se está tratando cada vez más fuerte que el doctor no sea utilizado por los licenciados, sino por los que tienen un ciclo posterior a la maestría. ¿Sí? ¿A la hora, Buenos días con todos los presentes. Mi pregunta para el máster nada más es, en cuanto a las maestrías, generalmente son de 2 años. ¿Sí? AUGE está aplicando una maestría de 1 año. ¿Es posible que vayan a implementar el doctorado también para 1 año aquí en AUGE? Bueno, la educación online nos permite capitalizar el tiempo y el esfuerzo que ustedes tienen a nivel de maestría, que es lo que permite la normativa legal vigente en Ecuador. El doctorado no es posible realizarlo a nivel
online. Puede haber algunas actividades, intercambios, pero es un ejercicio de investigación, como lo explicaba el doctor Claudio Rama, que requiere la presencialidad, la elaboración de seminarios, publicaciones, seguir una línea de investigación que evidentemente requiere mucho de la presencialidad de la persona. Eso no quiere decir que la Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento, como bien saben ustedes, porque lo hemos colocado en la página y se lo hemos hecho en las presentaciones a las instituciones que hemos ido, está constituida por universidades públicas españolas. Universidad de Salamanca, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Valladolid, Universidad de Juan Carlos, Universidad de La Rioja. Estas universidades están a través de esta agencia promoviendo la democratización del conocimiento y llevar la posibilidad de sus estudios más afuera de las paredes de la universidad a través de la posibilidad de creación de entornos masivos online. Esto requiere una autorregulación por parte del estudiante, requiere una disciplina y un hábito intelectual que ya ustedes a nivel de posgrado deben estar conscientes de que lo deben practicar. Pongo los ejemplos que ponía el doctor Rama, es decir, yo no puedo hacer una cirugía torácica, ¿verdad? Si yo no he trabajado y ganado las competencias necesarias para poderlo hacer. En este caso estamos hablando de competencias docentes avanzadas dependiendo de la maestría que ustedes hayan seleccionado. Tenemos 9 maestrías. ¿Por qué estas 9 maestrías? Porque fue el estudio que previamente se hizo conjuntamente con el Ministerio de Educación de cuáles eran las principales necesidades formativas del docente ecuatoriano, colombiano, peruano, porque como bien saben ustedes, y lo manifestó el doctor Rama, estamos en esta internacionalización, somos ahora ciudadanos del mundo, o por lo menos de América Latina y Iberoamérica en este momento, y compartir nuestras inquietudes, nuestra construcción de conocimiento con colegas latinoamericanos. El doctorado lo pueden ustedes decir, al terminar la maestría, existe ya la posibilidad de que sean candidatos doctorales, es decir, que puedan acogerse a algunos estudios de doctorado que cualquiera de estas universidades españolas les pueden ofrecer, bueno, españolas o europeas en general, porque al ser esta maestría un título oficial, tiene validez en la comunidad, en los 47, 46 años de la Unión Europea. La Unión se salió, 46 que pueden optar. Tengo una pregunta de Luis Enrique Vargas, que está acompañándonos vía online desde Manta. Dice, bueno, título de la conferencia, El camino de los posgrados y la educación a distancia como metáfora, que Claudio ha comentado el día de hoy. Me gustaría conocer lo siguiente: si en todo camino existen dificultades, ¿cuáles son los principales y posibles riesgos de estudiar a distancia, de estudiar este posgrado virtual, o no existe ninguno de qué preocuparse? Digamos, haciendo 2 comentarios. Primero, el comentario inicial de la dama del tema del doctorado. Yo diría, hoy en algunas legislaciones el doctorado no se puede hacer virtual, pero en otras legislaciones sí. Por lo tanto, este tema tiene que ver con la norma. Yo te puedo decir que en América Latina, México hay doctorados virtuales, en Paraguay, en Argentina, o sea que hay legislaciones que establecen. Y lo que estamos teniendo es cada vez una mayor apertura, porque había resistencias a la educación a distancia, y porque mucha educación a distancia era de mala calidad, ¿correcto? Porque era como nació hace 30 años. Pero esto cada vez es más controlado, hay exámenes, evaluaciones, seguimiento, procesos de acreditación. Y aquí lo que estamos ante un desafío que es las visiones y las resistencias.
le llamo en el libro paz dependencia, que son las tradiciones del pasado que te marcan. Sin lugar a duda, más allá de las limitaciones gubernamentales o de políticas o de ideas, también tiene, y ahí lo asocio a la pregunta del riesgo, bueno, las características de cada caso. O sea, estudiar a distancia requiere una disposición mayor que si tú vas a ir a la universidad y tienes una novia, te vas a encontrar con los amigos o te cuesta trabajar solo. ¿Correcto? O sea, cada uno de los procesos de aprendizaje requiere una metodología y una disposición. Entonces, hoy salía un estudio que hace un análisis de que los estudiantes de las carreras universitarias tenían muchísima más disposición para sentarse y estar en el aula del aprendizaje, pero muchísima menos para el trabajo independiente, ¿correcto? Para encerrarse en un café, en una biblioteca, en su casa y trabajar. Y eso tiene con un tema de la voluntad y la vocación, ¿correcto? No hay bibliotecas donde uno puede ir, ¿correcto? Lugares para trabajar en la casa y a veces no se puede, si uno no tiene el tiempo y sobre todo la organización del tema y de la voluntad. ¿Cuál es el mayor riesgo, yo diría, en la vida? Sin lugar a dudas que hay riesgos externos, pero el riesgo más fuerte está en la voluntad. Por eso, o sea, es decir, a las 8 de la mañana me levanto, voy a trabajar, o a tal hora hago un esfuerzo y voy a estudiar, o sea, el esfuerzo. Las personas que ya somos un poquito mayores, que estamos todos los días que queremos adelgazar y bajar de peso, pero también los jóvenes pueden adelgazar siempre. ¿Cuál es nuestro riesgo a no adelgazar? La voluntad, la fuerza, la voluntad en ese sentido. Y yo lo que creo es que el escenario de la educación a distancia lo que requiere es más que una madurez intelectual o una madurez personal, lo que requiere es una voluntad de hierro de saber los resultados y el esfuerzo para los resultados. ¿Correcto? Y eso implica una relativa metodología de trabajo. Fichar, revisar, cotejar, buscar, investigar, consultar, organizar equipos de trabajo, consultar, buscar material y también desde el lado de los diseñadores de los cursos, diversidad de recursos de aprendizaje, libros de texto que tengan preguntas y respuestas, tareas, software de simulación, muchos links para que la gente viaje en plataformas, conectividad, y esos son los estándares de calidad que determinan el libro. Pero más allá de lo que haga la institución, la voluntad. Yo tengo 12 títulos, 2 doctorados, 4 postdoctorados, una maestría, 2 especializaciones, 2 posgrados y un grado universitario. ¿Cómo lo conseguí? Terquedad, continuidad, voluntad, vocación, deseo de terminarlo. Y eso tiene que ver con un problema que en América Latina muchas veces tenemos, que tiene que ver con la deserción. Las tasas de deserción y abandono son una lucha entre el deseo y la voluntad de hacerlo. Entre el deseo y la comprensión mental de que tiene que tener ese título, de terminar los estudios, y las acciones para que eso lo pueda llevar a la práctica. La deserción es el enfrentamiento entre los problemas de la vida y la voluntad. Los problemas de la vida son el divorcio, los temas técnicos, los trabajos isolados, los recursos económicos, las enfermedades, los embarazos, lo que fuera. Y la voluntad humana es la fuerza de poder sobrevivir, superar ese escenario. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que no ponga la voluntad y que no le logre pasar de las ideas o de los pensamientos, del convencimiento intelectual a los actos. La educación presencial es todo lo peor, es el esfuerzo, subirte al autobús, tomar el transporte, de ir. La educación virtual tiene los suyos, ¿correcto? Y mucha gente se dispersa en la digitalización mayor, porque no tienes el amigo que quizás. Yo me acuerdo una vez, estaba haciendo una maestría, y entonces me peleé con una profesora,
Yo no les gusta. Por suerte, un amigo que estaba cerca y dice, mira, te voy a buscar, y me insistió. Y yo le gané ese día que yo, no, pero me insistió. ¿Se acuerda que te insisten 2 o 3 veces y tú no quieres? Ese fue el elemento determinante, correcto. Y yo tuve debilidad en ese momento de continuar lo que yo creía que era necesario. Y me lo expuse, no, yo no lo necesito. Mi vida hubiera sido distinto si yo eso no lo hubiera hecho. El riesgo en la vida, el riesgo en la educación presencial, en la distancia, el riesgo en todo lo que implica el escenario del aprendizaje es no comprender el beneficio futuro ante el placer del momento. Ese es el ahorro. Gastarte ahora o ahorrar un poco. La educación es un ahorro. Es un ahorro que tiene un sacrificio ahora, un esfuerzo ahora, una inversión ahora, por un beneficio futuro que hoy no lo ves. Porque uno no ve el futuro. El futuro es, mi padre se cayó en un avión, no lo vio. El futuro es, tiene todo incertidumbre. Pero en la posibilidad de éxito solo está si haces y vences al riesgo del placer. O sea que la educación presencial tiene sus riesgos, esto tiene también sus estructuras más que te agarran, el seguimiento, el cohorte que integran. Y la educación virtual es más distanciada, más diferenciada, más individualizada, más unitaria y requiere la comprensión mayor de lo que es el futuro frente al presente. Pero, indudablemente, hoy es maestría, el doctorado va a ser algún día cada vez más en educación virtual, entonces lo firmo, porque así como hace 5 años no se podía hacer estudios virtuales y hoy se hace, la sociedad está cambiando. La política pública no tiene la madurez siempre, o los equilibrios, la comprensión o los miedos de tomar decisiones, pero lentamente van. Una siguiente. Quería complementar en relación a algo muy importante que señaló el doctor Rama, que tiene que ver con esa posibilidad de deserción o de baja de voluntad. En este caso, ustedes conocen, saben que cuando comiencen la maestría van a tener a esa persona, a ese amigo, a ese apoyo, a ese tutor que, coordinado por nuestra directora de Learning, Mónica Campaña, que ya ustedes seguramente habrán intercambiado con ella en la plataforma, van a tener un tutor personalizado que les va a ir ayudando a mantener la voluntad. ¿De acuerdo? Bueno. Otra pregunta de Fernando Espín. Él dice, por favor, mi pregunta es la siguiente. El CENESID aprueba los títulos de maestrías con 2.300 créditos. No sé si con los 1.500 créditos que tiene la malla curricular de las maestrías que estamos siguiendo, la CENESID acredite nuestros títulos. Bueno, aquí el doctor Rama ha estado trabajando en el Ecuador en todo lo que ha sido con el CES, de lo que ha sido la generación de la normativa. El CENESID tiene en los actuales momentos en su portal el listado de las universidades extranjeras a las cuales les hace reconocimiento automático de sus estudios. En ese listado están las 4 universidades: Salamanca, Castilla-La Mancha, Valladolid y Rey Juan Carlos. Yo diría además, el tema es, todas las certificaciones en diversos lugares pueden tener una definición de crédito distinta, ¿correcto? O sea que para algunos países el crédito son 20 horas, para otros no son las horas, porque el crédito además es no las horas de trabajo directas, sino las horas de trabajo indirectas. O sea, hay muchísimas legislaciones y eso hace un enorme nivel de confusión. Pero la normativa central que coloca el CENESID es un listado de las universidades reconocidas en su país de origen y más que reconocida es un listado de las universidades de categoría A. Es tiene dos listas. Una lista de cuando tú eres extranjero que vienes al país y por las cuales te puedes reconocer, y otra lista que es la de las universidades, que un ecuatoriano puede tener título con reconocimiento automático. Esa lista nació de las primeras listas de los rankings internacionales de las grandes universidades. Lo que tiene esta maestría, y no soy colaborador de este proyecto interesante que ustedes están haciendo, es que son universidades en España, correcto, o sea, son universidades de acreditación. Los estándares en España
tienen dos tipos de maestría. Las maestrías oficiales y las maestrías propias. Las maestrías propias son las que una universidad puede hacer, y puede hacer de 10 créditos, 20, 30, 50, 2000. Esas son propias de la universidad. Las que son oficiales son las que están en los estándares europeos, y yo les refería del nivel 7, son las que cumplen los protocolos. O sea que aquí tenemos instituciones que hacen la maestría del nivel 7. Pero además, en el caso de estas 4 instituciones, son instituciones que están en la lista de las universidades con reconocimiento automático por tenencia. Los sistemas de crédito, el de Europa es uno, en España tiene otras modalidades para la definición de los horarios. Aquí hay un sistema que no es de crédito, sino que la legislación establece por hora, y la viña del Señor hay de todo. Al final, lo fundamental para aquellos que están haciendo y iniciando estos estudios tiene que ver con todo. Uno, estas universidades, un nivel que tienen. Dos, estos títulos son de título oficial y no de título propio. Y lo tercero, que además están en la registro de las universidades con reconocimiento automático. Por lo tanto, los problemas de reválida, que efectivamente, homologación, siempre existen, no se darían en estos casos por ningún lado, en el sentido de los sistemas de control. Doctor Rama, de acuerdo a su experiencia, ¿cree usted que el obtener un título PhD del doctorado garantiza la calidad de la educación superior? Digamos, el título se asocia a un elemento que se llama la teoría de la señalización. O sea, el título señaliza que tú has obtenido un capital humano. Pero muchas veces los problemas de calidad es que el papel no está asociado con la calidad del aprendizaje. Entonces tú puedes tener un título que dice doctor, pero la realidad no tiene las estructuras curriculares o la persona no hizo los niveles de desarrollo. La calidad está dada cuando el título corresponde al capital humano de la formación. O sea, tú estudiaste 3 meses y yo te doy un título de ingeniero nuclear. Bueno, es obvio que el título no corresponde al capital humano. ¿Correcto? Y ahí hay, no digamos corrupción, problemas de calidad. La calidad se da cuando lo que dice el título es realmente el capital humano que tú tienes. ¿Correcto? Esta es la teoría de la certificación y esta es la teoría del capital humano. El tema es que el mercado de trabajo y la sociedad no te puede medir un termómetro en tu cabeza para saber si tú tienes el conocimiento. Lo que mide es tu papel. Si tu papel está reconocido en una institución acreditada, etcétera, etcétera, eso es lo que requiere el mercado de trabajo para contratarte o para un escenario laboral. Entonces, los sistemas de aseguramiento de la calidad lo que hacen es tratar de controlar en forma directa o indirecta de que el conocimiento que tú has logrado se corresponde con el. Perdón, con respecto a esto, ¿y cuál es la función del PhD en educación? ¿Qué función específicamente dentro de lo que es? Ahí en la lámina ustedes lo tienen. Normalmente el P tiene que ver con 2 variables. Una de ellas, en el ámbito de posgrado tú tienes el primer nivel que es formación en conocimiento especializado. Y el doctorado, o PhD, es un nivel de formación en subespecialización y en investigación. ¿Qué quiere decir? Supongamos un médico, o un médico, porque todos hemos sido el médico, es difícil tener un ejemplo en psicología porque no todos son psicología, pero el médico tú no entiendes. O sea, no es porque aquí haya médicos, es porque es más fácil de entender, sino un médico general. Maestría, supongamos, no es lo mismo, es cirugía. Y el doctorado es cirugía torácica. ¿Está claro? O sea, espérate, son niveles de especialización. Pero además, en el ámbito del doctorado, es un nivel de investigación. O sea que en el grado tú no investigas tanto como
en maestría, y en maestría no puede tener investigación, pero el fin no es investigación. En el doctorado es llevar adelante la investigación. Pero dentro de la educación como tal, no, estoy diciendo, por ejemplo, a nivel universitario, yo contrato un PH, ¿por qué le contrato a ese PH Bueno, dentro de la educación? Uno contrata por esto, primero, porque esa persona tiene un nivel de formación que en años de estudio, en vez de ser 4 años universitarios en 8, 4 más 2 más 2, más las tesis en el medio, en general. O sea, es como decir, ¿por qué tú contratas un graduado universitario y no un bachiller? ¿Por qué? Porque el graduado universitario tiene más años de estudio, tiene más competencias, que permite más productividad y más respuestas. O sea, cuando viene y va a apretar los botones el ingeniero, lo hace con los ojos cerrados, ¿correcto? O sea, viene así, ¡pac!, toca el botón. O sea, digamos, tiene que ver con dos niveles: especialización del conocimiento y capacidad de evaluar, investigar, evaluar, comparar. O sea, digamos, hay una cosa para mí realmente interesante y yo le pido que todo el mundo lo haga en su cabeza. Lo recuerdo. Cuando ustedes, antes de graduarse de la universidad, la forma que veían las cosas en la vida eran distintas después que se graduaron. Cuando se graduaron, el mobiliario de la cabeza, los muebles que están aquí, se ordenaron distintos. Para el filósofo se ordenaron de una forma, el médico lo ordena de otra, el economista, el educador, el abogado, ordenan la cabeza distinta, ¿cierto? Y eso a todos nos pasó, nuestra madurez, nuestra relación de confianza, y es porque en la cabeza se ordenaron las cosas. ¿Qué se ordenaron? Nosotros ponemos criterios, formas de interpretar la realidad. Con la maestría, recién ustedes están empezando, van a ver que la cabeza se les vuelve a ordenar un poquito. No te cambia tanto, porque ordena más los muebles. Con el doctorado se aumenta más. ¿Correcto? O sea que si yo digo en general, es la comprensión de las cosas. Tiene que ver muchas veces que es, agarras una persona mayor y una persona mayor. Y el mayor, gracias a la vida, suerte la vida, tiene más tranquilidad, ve las cosas como compara, analiza, tiene más capacidad de evaluar, comparar y sistematizar y sintetizar. El doctorado, todos los estudios de posgrado van avanzando en la economía del nombre a sintetizar, diagnosticar, comparar, cotejar, comprender. Esa es la característica. Y al mismo tiempo saben perfectamente el botón que apretar. Y porque tienen más productividad, siempre tienen más salario. Todas las estadísticas de los países muestran que los años de estudio, ¿qué gana más? Uno que tiene educación primaria o uno que tiene educación de doctorado. Punto. Sí, joven. Yo le quería hacer una pregunta sobre esto de las formas de homologación que están haciendo en Ecuador. Te quiero preguntar si todo esto es en base a los modelos del marco europeo de educación superior. Porque, por ejemplo, yo soy guayaquileño. En Guayaquil hay maestrías y doctorados, pero acá veo, por ejemplo, que en la Andina hay una diferenciación, hay dos niveles o dos modalidades. Una son las maestrías de investigación, que no son profesionales. Digamos, y también esto, para terminar, le quería consultar sobre esto de las especializaciones. Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja en la Flaxo, y hace 4 años atrás eliminaron las diplomaturas, o los diplomados. Entonces, esto es por esta tendencia a homologar en base a Europa. Sí, no. Digamos, en el caso, casi todo tiene que ver con la legislación que tiene el país. En la legislación del país suprimieron los diplomados. Eso fue legislación. En la legislación del país hay especialización, maestría de investigación y profesional y doctorado solo en investigación. Entonces, Ecuador tiene 4 escalones. En el caso europeo, la especialización está metida dentro de la maestría. Y tú no tienes separación de maestría profesional y maestría
maestría investigativa, casi lo mismo. ¿Correcto? O sea, el modelo europeo tiene 2 escalones. El modelo ecuatoriano puede poner 4. Especialización, maestría profesional, maestría investigación y doctorado. Le podrías agregar un quinto que te da la especialización médica, que es diferenciada porque tiene más créditos y más carga académica. O sea, al contrario, yo diría que en el caso de Ecuador, en el caso de toda América Latina, en el trabajo de investigación, lo que estamos teniendo es un modelo diferenciado de será lamentable. O sea, pero cuando decimos europeo, no es los poquitos países de Europa, no. Tampoco es los 47 países del proceso Bolonia, no. Tampoco es Bolonia más los países que toman consenso en Washington, que son 19, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, no. Incluye además los 5 países del Mediterráneo y 19 países de África. O sea que lo de Bolonia es casi 80 países. América Latina viene desfasada por un viejo modelo de especializaciones que todavía se mantiene. Entonces, yo inclusive hice 2 especializaciones, porque digo, me equivoqué, he hecho 2 maestrías más. ¿Correcto? O sea, pero eso era el tiempo del pasado. Yo hice una carrera de 5 años de economía, hoy son de 4. Las cosas van a cambiar. Lo que es fundamental en esto que es, a ver cuándo todo el mundo. Porque tarde o temprano te va a llegar a todo el mundo. O sea, le llega a Cuba ahora, le llega a todo el mundo. O sea, no estás fuera del mundo. Hoy estamos en el mundo. O sea, tú podrías decir que antes podías vivir en un país, en una isla. Ya no hay. ¿Correcto? O sea, en todo sentido, en precios, en calidad, en requisitos, en estándar. Entonces, en ese sentido yo digo, no hay que hacer eso, porque la tendencia va por el otro camino. El tema de la discusión de maestrías profesionales y maestrías académicas, correcto, esta es una distinción que yo creo equivocada. Yo tengo doctorado, por ejemplo, casi profesionalizante y doctorado académico. Al final el título es igual. En Europa no importa definir si el gato tiene pelo azul grisáceo, no, que es gato, punto. Chao, ¿me entiendes? Y tampoco importa, como diría Deng Xiaoping, si el gato es blanco o negro, ¿qué es lo que importa? El caso ratón. Una pregunta de Wilson Rivera. Dice, mi nombre es Wilson, me gustaría saber si puedo estudiar un doctorado que no tenga que ver con la especialidad de mi título de tercer nivel. Soy licenciado de informática y tengo una maestría en diseño curricular. Pienso que la pregunta va direccionada a qué consejo puede él seguir frente a la diferenciación del estudio de posgrado, si vale la pena continuar con un tema que tenga que ver con su carrera o es bueno apuntar a otras especializaciones. Digamos, el problema tiene que ver con la legislación de cada país en términos de varias cosas. Para saber y estudiar, todo es bueno. En algunos casos te requiere, para que tú puedas dictar clases, que tengas una especialización, un doctorado, en el mismo campo de conocimiento. Esa es la legislación de Ecuador y esa legislación es marcada. A nivel de conocimiento es una cosa, a nivel de los mercados de trabajo es otra, a nivel de las posibilidades que uno puede son otras. ¿Correcto? O sea, esto no hay una verdad, un camino único. ¿Correcto? Lo que yo quise hacer con la presentación, le puse el nombre de los caminos, hay múltiples caminos, el normativo, el epistemológico, el internacional organizacional, que son los que marcan las tendencias en general. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia. Hemos cubierto la hora y media que estaba prevista. Muchas gracias por sus aportes y mucho ánimo. Es un reto, es un camino, como señalaba el doctor, que ustedes están iniciando ahora. Y bueno, háganlo con estas recomendaciones, con mucha voluntad, con mucha disposición, asumiendo los riesgos que todos ustedes y nosotros, por supuesto, al lado acompañándoles. La preocupación de la plataforma, siempre tendremos la flexibilidad y los cronogramas se ajustan, los tiempos se dan, están previstos inicialmente,
pero cualquiera de estas cosas puede suceder. Saben que tenemos ya una experiencia en el Ecuador de 1000 cursantes en la maestría de atención a necesidades educativas especiales. De estos 1000 cursantes que comenzaron este camino el pasado abril del año 2015 y que en este momento están ya terminando sus prácticas y su trabajo de fin de máster, 16 meses después, tenemos 945 cursantes. Es una decepción bastante baja. Yo diría que es un éxito. Ojalá eso mismo lo mantengamos en estas 9 maestrías que estamos comenzando. Y la decepción en muchos casos se debe a problemas ajenos a la voluntad, pero siempre estaremos aquí para apoyarles. Este es un camino que están comenzando. Esta ha sido nuestra primera videoconferencia. Esto queda, como ustedes han visto, grabado, subido a la plataforma para que lo puedan ver o recomendar a otros que vean tantas veces como ustedes gusten. Muchísimas gracias. Para finalizar, una pregunta. Estas maestrías se las puede seguir en cualquier parte del mundo. Ejemplo, mi hermano está en el exterior. Puede hacer en España. Puede seguir la maestría allá, presentarse a todas las cosas allá, no tiene ningún inconveniente. La presencialidad tiene 2 momentos, como les hemos explicado. ¿Sí? La plataforma está habilitada para que ustedes puedan ir trabajando con la asignación del tutor, haciendo las interacciones correspondientes, las actividades, la cotidiana de las wikis, creando los espacios de aprendizaje entre ustedes, y eso se puede hacer de manera virtual independientemente de dónde esté la persona. Los momentos presenciales, ¿verdad?, son 2, porque las distintas asignaturas tienen una evaluación formativa, que es toda la que ustedes van haciendo en la plataforma, acompañado de su tutor, pero tienen una evaluación final presencial, por requisito de la norma de las universidades, donde los profesores se van a dirigir, los profesores de la Universidad de Salamanca, Castilla-La Mancha, Juan Carlos, Valladolid, se van a dirigir a donde está el grupo mayoritario de docentes, de cursantes. Tendrás que viajar aquí. Exacto. Yo no debería llegar acá, entonces. No, dependiendo del Digamos, número usted de... sabe la cosa. Bueno, Ya. dependiendo del número de... Sí, puede irse aquí entonces. Claro, es decir, lo que tendríamos es que coordinar dónde vas a realizar las presenciales, si en España o aquí. Tenemos candidatos de Chile, de Argentina. Bueno, tendremos que hacer grupos y dependiendo del grupo veremos en qué sitio se va a hacer ese momento presencial. Muchas gracias.